Los rendimientos sociales de la reforma del régimen de bienestar mexicano. Durante las 2 últimas décadas del siglo XX, los procesos de estabilización y ajuste, el modelo económico exportador, los nuevos parámetros de funcionamiento del mercado laboral y la reforma social alteraron significativamente la arquitectura del régimen de bienestar mexicano, sin que esto se tradujera en un mejoramiento de los rendimientos sistémicos en el ámbito del bienestar. Cuando el modelo económico orientado a las exportaciones logró generar crecimiento económico de manera sostenida, también creció la concentración del ingreso, mientras que durante sus fases críticas la desigualdad distributiva disminuyó. Este modelo tiende a concentrar el ingreso y que las estrategias familiares de supervivencia a través de una densificación laboral contribuyeron a desconcentrarlo, lo que hace visible un fenómeno que ha sido denominado equidad por empobrecimiento. Un factor crucial para explicar la concentración del ingreso en el marco del nuevo modelo exportador es que las reformas económicas implicaron cambios tecnológicos que favorecen una mayor demanda de capitales físico y humano, lo que ha relegado al trabajo no calificado a un segundo plano. Cualquier estrategia de reducción de la desigualdad debe enfatizar una reducción de las desigualdades educativas, es decir, un mayor acceso a la educación media, media superior y superior. Hay evidencias empíricas de que los más pobres son los más susceptibles a los ciclos económicos. Por lo que corresponde al desarrollo social, puede afirmarse que a pesar de que el desempeño del régimen de bienestar mexicano en los ámbitos del empleo, la distribución del ingreso y la pobreza no correspondió a las expectativas puestas en la reanudación del crecimiento a través del cambio del modelo económico, durante la década de 1990 continuó el mejoramiento de los indicadores básicos en materia de salud, educación y calidad de vida y se redujeron las brechas entre hombres y mujeres tanto en longevidad, como en mortalidad infantil y alfabetización. Conclusiones. Tras 20 años de políticas de estabilización y ajuste económico y después de una década de intensas reformas sociales, el régimen de bienestar mexicano ha sufrido profundas alteraciones. La tendencia ha sido apostar, cada vez más, el bienestar social al mercado y enfrentar los problemas de desigualdad o pobreza como asuntos individuales, no estructurales. Los ejes de la nueva política social no han sido ni la ciudadanía ni los derechos sociales, sino el apoyo coyuntural a los extremadamente pobres y a los más vulnerables. Tras años de modificaciones al régimen de bienestar mexicano pueden detectarse una serie de aspectos que están en decadencia o han desaparecido y un conjunto de factores en ascenso. 1. El fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ICI, y la coalición que lo apoyaba. 2. El descenso del eje político del régimen de bienestar, la decadencia de la solidaridad corporativa. 3. La declinación del seguro social como núcleo de la política social, el abandono del ideal de los riesgos compartidos y el deterioro de los derechos corporativos como conceptos fundamentales del bienestar social. 4. El estancamiento de los derechos sociales universales y, en consecuencia, la paralización de los elementos básicos para conformar la ciudadanía social. 5. El desgaste de las características corporativas del régimen. 6. El declive del modelo familiar del hombre proveedor, la mujer reproductora y los niños y jóvenes escolarizados, que era también un modelo de ascenso social. 7. La desarticulación de la política económica y la política social, que premiaban a la coalición industrializadora. 8. El fin de la promoción activa del empleo por parte del Estado y el deterioro de leyes laborales rígidas, la terminación de la indisciplina fiscal. 9. La crisis de la tendencia a reproducir la división política de la sociedad a través de la política social. 10. La crisis de los sistemas pensionarios de reparto, la muerte de la reforma agraria. 11. La pérdida de centralidad de las organizaciones obreras y de empleados públicos como referentes de la política social. 12. El abandono de una concepción de pobreza concebida como un problema estructural, que se resuelve a través del acceso al empleo formal garantizado por el modelo ICI. 13. La pérdida del carácter progresivo del régimen de bienestar para los grupos urbanos incluidos en el sector formal, el quebranto del perfil moderadamente desconcentrador del ingreso y reductor de la pobreza del régimen de bienestar, y la interrupción de una tendencia a universalizar la seguridad social. En contraste con estas tendencias es posible ubicar otras en ascenso. 1. La adopción de un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones.
2. El establecimiento del mercado como eje del bienestar social, de la pobreza como centro de la acción de la política social, la promoción de una solidaridad social de carácter individualista, la aparición de nuevos conceptos como el combate a la pobreza, los riesgos individuales, la satisfacción de necesidades básicas, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de capacidades y de capital humano, la focalización, la descentralización, las redes de seguridad como elementos fundamentales para pensar el bienestar social. 3. El apoyo de una coalición social nacional e internacional en pro de la apertura del mercado interno y de las ideas del consenso de Washington. 4. La mercantilización y tecnocratización del régimen de bienestar. 5. La aparición de estrategias familiares que se fundan en la densificación laboral o la migración como mecanismos de sobrevivencia y que tienden a cerrar las posibilidades futuras de ascenso social, haciendo que la pobreza se reproduzca intergeneracionalmente. 6. El nuevo papel del Estado como garante de la estabilidad macroeconómica, como impulsor de las políticas de ajuste y de la reforma social. 7. La desarticulación del desarrollo económico y el desarrollo social, que se expresa en el papel secundario que se concede a la política social. 8. La flexibilización laboral para hacer más competitiva la economía y atraer capitales. 9. La disciplina fiscal como requisito para diseñar y operar la política social, la asignación de un nuevo papel a dicha política, contribuir a la superación de la pobreza sin alterar el funcionamiento del mercado, a través de la mercantilización y calificación de la fuerza de trabajo y de la complementación del mercado en la asignación de recursos productivos. 10. La concepción de que el principal mecanismo para superar la pobreza es el crecimiento económico sin adjetivos. 11. La individualización del sistema de pensiones y el auge de programas dedicados a superar la pobreza, entre los que predominan los fondos de inversión social, los programas de desarrollo de capital humano y los programas de Workfare. 12. La privatización de la tierra, de los esquemas pensionarios y de los sistemas de vivienda. 13. La consolidación de la segmentación social producida por el mercado. 14. La ubicación de los individuos pobres extremos, no integrados a la economía de mercado y los grupos vulnerables como referentes de la política social, el ascenso y luego estancamiento de derechos universales limitados en las áreas de la salud y la educación, el apogeo de las transferencias públicas a los pobres extremos y a la población vulnerable en sustitución de los derechos sociales. 15. La conceptualización ambigua de la pobreza entendida como herencia estructural del modelo ISI. Producto de la mala asignación de recursos productivos, parcialmente agravada por los ciclos económicos y los desastres naturales y en parte fenómeno atribuible a las malas decisiones individuales, que solo puede corregirse a esa escala.